Con su permiso, por cierto, ¿no? Que no les pedí permiso. Ustedes saben que esta grabación queda para ustedes y no se usa con otros fines. Muy bien. Entonces, vamos a compartir pantalla, porque traje acá unas láminas que abundan un poco sobre el tema y creo que contribuyen mucho a esta conversación. Bien. Ese que está ahí soy yo. ¿Se dieron cuenta? Sin lentes. Ese soy yo. Lo- Los lentes son una cosa seria, ¿sabes? Te cambian totalmente el rostro. Lo sabrá Regina y seguramente Anita también. Bueno, aquí estamos, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a comenzar. Ya comenzamos. Comenzamos con el proceso que ustedes, que acabamos de, las palabras con las que iniciamos esta conversación. Y me gusta mucho esta frase de San Agustín. ¿Alguien la puede leer por mí, por favor, que tenga buena voz? A ver, la misma Regina, a ver, Regina, que te tengo ahí a ti, que te estoy viendo ahorita. Los milagros no suceden en contradicción con la naturaleza, sino en contradicción con aquello que sabemos de la naturaleza. San Agustín. Correcto. Esos son los milagros. Los milagros lo que están es en contradicción. No hay una contradicción con la naturaleza. Lo que hay, la contradicción está en la forma en que sabemos de la naturaleza. Es espectacular ese pensamiento. Es decir, la forma en que yo concibo, otra vez, los fenómenos de mi vivir diario. ¿Cómo los estoy concibiendo? Entonces, obviamente los concebimos nuevamente desde los patrones mentales que nos conforman. Y los patrones mentales van amarrados, van de la mano de las creencias que hemos instalado a lo largo de la vida. Esto también lo hemos hablado en otras ocasiones. Pero esto es fundamental, porque aquí el tema es, ¿te abres a una nueva concepción de las cosas o te mantienes en tu mismo estado de siempre? Es una decisión, como decimos siempre, ¿no? Te abres y cuando ustedes se suman a este tipo de charlas es porque están en ese proceso. Están en ese proceso de búsqueda, de saberse, de conocerse. En eso es que estamos nosotros acá, de entender un poco todo esto que estamos viviendo y más ahorita en medio de esto que estamos viviendo. Bien, me encanta comenzar con ese. Gracias, Reggie, por leerlo. Entonces, fíjense, ¿no? Como decía, vamos a repasar cosas que ustedes ya saben. Nuestra mente es una mente extendida. Eso de mente extendida es de Rupert Sheldrake, este loco, el biólogo británico que es un tipo que, por cierto, la comunidad científica se la tiene jurada porque habla de cosas como esta, ¿no? Pero esto lo hemos visto nosotros desde lo cuántico. Nuestra mente es una mente extendida realmente. Está en todas partes. La mente no habita, también lo vimos, no habita en el cerebro, no habita en un solo lugar. Nuestra mente está hasta en el último rincón del cosmos. No porque ella llegue hasta allá, sino que sus procesos de conexión, es como un cable que se conecta con otros cables y llega a tener conexión pues con todo lo que existe. Pues, de alguna manera, nuestra mente va más allá de nuestros ámbitos, digamos, de nuestros ámbitos conocidos. ¿Eh? Esto es fundamental también mencionarlo acá. Esto quiere decir entonces que nuestra mente, tú, a través de tu mente, como un flujo de energía, no solamente afectas lo que esté de aquí hasta el último rincón del cosmos, no solamente, sino que afecta lo que está a tu alrededor. Y a su vez eres afectado por lo que está a tu alrededor. Y esto es algo espectacular. Esto abre puertas inimaginables. Sobre todo, yo que soy un investigador de estas cosas, que lo digo sin ningún tipo de falsa modestia, me gusta mucho la lectura de estas cosas, y investigo, gente seria, ¿no? También hay mucho charlatán. Está bien, también tiene su espacio, pero a mí me gusta más la parte científica de esto, porque es un poco más serio. Pero aquí básicamente lo que estamos diciendo es que podemos afectar tanto como ser afectados en el campo cuántico, en ese campo de energía. Y esto, como dije antes, abre grandes posibilidades. Y esto no solamente con relación a los seres humanos, sino con todos los seres vivos. Es decir, los animales, las plantas, una hormiga, tiene una especie de, vamos a llamarla de mente en su evolución, pero igualmente se relaciona con nosotros.
y nosotros con ellos nos afectan tanto como afectamos. Estaba leyendo, por ejemplo, experimentos que se han hecho en universidades como la Universidad de Stanford, por ejemplo, que queda de la cara de la Universidad de Stanford, haciendo trabajos de interacción cuántica entre plantas y seres humanos. Y eso de que uno escuchaba antes que las plantas sienten cuando uno las maltrata o les habla mal o sienten, presienten, hoy en día se ha medido cómo las plantas reaccionan a un pensamiento hacia ellas agresivo o a un ambiente familiar muy agresivo. Las plantas se secan, se mueren, o las hojas se mueven hacia un lugar lejano donde está ocurriendo lo que está, hablo en el tiempo, no de golpe. Eso está medido por miles de experimentos que se han hecho, sobre todo en Nueva York, un instituto que se encarga de trabajar esto. O sea, lo que antes uno causaba risa y nos burlábamos de esas cosas, hoy en día eso es una realidad. Todo lo vivo está relacionado. Absolutamente todo. Influenciamos como somos influenciados. Esto es una cosa que, ese concepto me gustaría que quedara claro para todos ustedes. De modo que si yo tengo acceso a ese campo de energía a través de mi mente, también tengo acceso a los recursos que están allí. La sanación a distancia parte de ese principio. Hoy en día se está trabajando con sanadores a distancia más que nunca. Se trabaja desde hace muchos años, pero hoy más que nunca, de manera científica, se demuestra cómo yo puedo afectar la salud de alguien a distancia. Se está haciendo hoy. Es parte de esto mismo. Entonces tú comienzas a ver cómo comienzan a caerse, como un castillo de naipes, aquellas creencias de lo absoluto, de que las cosas son como son, de que, digamos, este tipo de ideas que eran antes inaceptables, hoy somos permeables a estas ideas y nos interesan estas ideas porque cobran cada día más fuerza. Esto es muy importante. La otra cosa que les quería mostrar era que el observador crea la realidad entonces. O sea, no existe nada con independencia del observador. Y esto, que lo vemos también en algunas de las clases, lo que nos está diciendo es que lo que yo miro afecta a lo mirado. ¿Sí? Y la forma en que yo miro afecta a lo mirado. Tanto como lo mirado me afecta a mí. Pero ese mirado que estoy viendo, que estoy observando, ese fenómeno que estoy viendo, solo es posible, solo existe en la medida que el observador es capaz de enfocar en él su atención. Esto es tremendamente importante también, que todo es importante. Lo anterior es fundamental, pero esto no es menor. ¿Sí? Entonces, bueno, por eso salen los detractores de estas cosas que a mí me encanta cuando aparecen. Lástima que en este grupo es tan lineal y tan bello, pero me encanta cuando hay un detractor y me dice, sí, pero eso es a nivel microscópico. Pues no. Eso es a nivel cuántico. Pues no es solamente a nivel cuántico. Hoy se está realizando, se ha demostrado que esto también ocurre a nivel macro, no solamente micro. Y hace 30 años era impensable. Hoy ya es una realidad. El ojo del observador, la forma en que observamos lo que observamos, determina la realidad. Nosotros conformamos nuestra realidad en base a la observación que hacemos de ella, del fenómeno. Entonces, claro, aquí salen, por ejemplo, Einstein decía, o sea, que si yo no veo algo, no existe. Bueno, probablemente no. Sí, pero si yo no estoy viendo que atrás tengo una pared o tengo, mientras yo no lo veo, no existe. El observador es el que determina la realidad que rodea. Y ese fue un tema de discusión que de los físicos que ya, esa es una pelea de tigres en la cual uno no se mete porque sale rasguñado. Pero es fabuloso la forma o los encuentros y desencuentros que esa frasecita que ustedes ven allí trae. Yo creo, yo estoy convencido de que es así, ¿no? De que el observador crea su realidad. La forma en que observamos la realidad nos responde desde la forma en que observamos esa realidad. Si tú llevas esto a un plano práctico, a ver, evalúa ahorita, es más, evalúa ahorita qué cosas te han costado conseguir bastante en tu vida. ¿Qué te ha costado más?
¿Qué ha sido para ti difícil, digamos, digamos, en una escala de dificultades? Piensa ahorita para que encuentres qué se te ha hecho difícil a lo largo de tu vida, ¿no? Que tú digas, wow, me acuerdo de tal cosa y cómo me costó eso. Entenderlo, comprenderlo, asimilarlo, cuánto me costó. Y te vas a dar cuenta si lo evalúas bien, que fue la forma en cómo te relacionaste con eso. ¿Cómo observabas tú ese fenómeno? ¿Desde qué posición te parabas para mirarlo? ¿Qué patrones de pensamiento utilizabas para relacionarte con eso? Porque ahí está el gran secreto. ¿Qué patrones de pensamiento estabas utilizando para lograr eso? Entonces, mira qué cosa tan espectacular. Escuchen esto. Las expectativas que tú tienes determinan tu realidad. Como yo pienso y visualizo eso, así es como se materializa. Entonces, bueno, hay personas que me dicen, sí, Andrés, yo lo intento, pero ¿cómo cuesta? Bueno, ¿cuántas veces lo has intentado? Es un trabajo diario. Lo que pasa es que los patrones que te limitan con relación a eso, ponte que sea dinero, los patrones que te limitan los tienes tan arraigados que sustituirlo por un patrón nuevo necesita mucho, mucho empeño diario. No es que yo lo deseo y mañana cambie mi patrón, porque sabes una cosa, el patrón es inconsciente. ¿Lo ven? Y esto es espectacular también comprender. Espectacular. Javier, dígame algo, por favor. Regina, por favor, dime algo. Mientras hablabas de esto, se me vino a la mente cuando en tu libro Cuánticamente, vos hablás de que nosotros creamos nuestros propios problemas. Y si bien ahora lo veo como mucho más claro, en ese momento fue como disruptivo, porque es verdad, uno da por sentado que tenemos un cierto problema y que eso es un problema, pero en realidad nosotros construimos ese problema. Y lo que me gustó es que ante un problema la solución ya está. Si se presenta, digamos, una situación incómoda para nosotros, ya en el campo existe la solución. Absolutamente. Bueno, está en mi libro. Yo así lo considero, así lo creo, ¿no? Es un tema de creer o no creer. Excelente, Reggie, gracias. Paquita. Andrés, justamente ayer estábamos en una sesión del practitioner con Edgardo y él hizo un experimento bien gracioso. Agarró un billete de 10,000 pesos argentinos y se lo puso a olerlo y dijo, ¿qué va a pasar si a veces lo comienzo a lamer? Y yo inmediatamente dije, no, qué asco, ¿no? Entonces él ahí me hizo una equivalencia compleja esta de metamodelo, dinero, asco, ¿no? Y ahora que tú hablabas de esto, de que uno tiene creencias o patrones arraigados, ¿no? En el tiempo, ¿no? En este caso yo con el dinero, porque claro, ¿cómo me doy cuenta? Porque mi vida es una recurrencia, o sea, estoy muy bien y luego otra vez, o sea, es increíble, o sea, cómo puede este patrón repetirse, ¿no? Entonces, Sí. eh, ¿cómo hacer? Porque si bien es cierto, nada existe con independencia del observador, Ujú. entonces mi observación es una, la tuya es otra, la de Regina es otra, la de Ana es otra, la de Ana María. ¿Dónde está entonces? O sea, la realidad es totalmente subjetiva, entonces mi creencia, ¿cómo la agarro? Si es subjetiva, me da un poco de vueltas Ok. Lo que pasa es que, mira, cuando nosotros hablamos de realidad, la realidad no es una cosa, la realidad es una probabilidad. eh, Fíjate qué interesante, ¿no? Es una probabilidad. Y la forma en que tú miras la realidad determina dentro de esas probabilidades, en base a la forma en que tú la observas, que en un momento dado sea de una forma o sea de otra. A ver, para mí el dinero puede ser materialismo puro,
execrable. Para otras puede ser el dinero, wow. Por ejemplo, los chinos. Los chinos aman el dinero. Yo no conozco a nadie en el mundo que ame tanto el dinero como y ellos lo reconocen, además, no tienen ningún prurito con eso. Nosotros trabajamos de lunes a domingo y somos felices haciendo mucha plata, le dicen así. Felices. Bueno, uno ve eso de manera como que qué horror los chinos. No, es una cultura, es así, les va bien como les va. Otros mantienen una actitud pasiva, no les importa. Para otros lo que quieren es lo suficiente para comer y vivir. Otros quieren andar en un Lamborghini, tener un apartamento en Los Ángeles. Está bien, todos tienen razón, todos están en lo cierto. O sea, lo que no hay es un absoluto para determinar si un comportamiento está bien o está mal, sino lo que hay es una realidad basada en una probabilidad y esa probabilidad se mueve en función de la manera en que tú la concibes. Entonces, yo te preguntaría, Paquita, por ejemplo, en tu caso, ese comportamiento tuyo, ¿cómo es el comportamiento con el dinero a nivel de papá y a nivel de tus abuelos, por ejemplo? ¿Me lo puedes decir? Mis papás siempre han sido empresarios, comerciantes, ¿no? Mi mamá sí tenía una letanía bien interesante, pero que yo digo, Dios mío, ¿cómo la decretó, no? Mi mamá siempre decía, había abundancia en mi casa, ¿no? Pero como había abundancia, nosotros de niños, por ejemplo, traían cajas de cajas de cajas de fruta, 10 cajones de fruta, y agarrábamos un melocotón, lo mordíamos y lo dejábamos, ¿no? Entonces, como que no había una valoración de todo lo que, de la abundancia que había. Entonces mi mamá decía, coman, porque llegará el día en que no haya, y ese día se van a acordar de esto. Uh-huh. Entonces, así crecimos, ¿no? Mi papá eran las personas que, caramba, me plata, qué falta. Sin embargo, había, ¿no? Y había todo. Ahora que lo miro, Dios mío, hacemos un super colegio, 5 hijos, con muchas comodidades, ¿no? Entonces, pero era eso, mi padre es de origen árabe. Entonces, o sea, no necesariamente pareces judío, le digo, porque está siempre tacañando por todo. Claro. Eso ha sido, Claro. ¿no? Entonces, mira lo que pasa ahí, ¿no? Claramente, por lo menos en este breve encuentro, surge un patrón y es el patrón de la carencia. ¿Sí? Tú tienes que romper con ese esquema, porque mientras nosotros manejamos el dinero desde un patrón de carencia, no es que el dinero va a ser, no va a haber dinero, sino que el acceso a ese dinero va a pasar por procesos difíciles, complicados, de subidas y bajadas, como decías tú ahorita. Es un patrón, nuevamente es un patrón de pensamiento que tú como observadora estás generando dentro en el campo una realidad basada en ese patrón, obviamente, ¿no? Es sumamente interesante. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tendrías que hacer en este caso? No es que tienes, ¿qué tendrías que hacer? Modificar el patrón de carencia. Ese es un trabajo que hay que hacer. Y lo tiene muchísima gente, muchísima gente. O sea, aquí lo que estás repitiendo un patrón. El melocotón y tal, los mórdicos lo botaba así, pero entonces eso que dijo tu mamá, fíjate que lo recuerdas con mucha claridad, es una creencia instalada casi que en tu ADN que tienes que sacar de ahí. Y es un trabajo que ya no se corresponde obviamente con este espacio, Claro. pero es una especie te hago esa especie de diagnóstico, ¿no? Que digamos que es explorar por ahí qué está pasando. Te puedo asegurar que vas a dar con algo muy bueno para ti. Gracias, Paquita, por tu Gracias, comentario. Andrés. Gracias. Veo tu mano levantada, Patricia. No, sí, quería comentarle a Paquita que, bueno, ahora con este tema estoy mucho tiempo con mi mamá. Entonces, por ejemplo, dijo hoy, y lo repitió varios días, ay, ay, ay. Le digo, ¿pero qué te duele? Hay que dejar para cuando no hay. ¿Pero de dónde sacaste eso? Le digo. El abuelo decía. Era como una expresión de mi abuelo. Y ella lo recuerda y es como que refuerza lo que comentó Paquita, en el mismo sentido, ¿no? Sí, señor. Hay que guardar para cuando no hay. Una expresión armada de todo. Es más,
Perdón, Acá Nancy. dicen guardar pan para mayo. Hay que Guardar guardar. para mayo. Sí. Mira tú, Ah, ¿no? Es decir, en la promesa autocumplida, ¿te das cuenta? Ahí está una promesa autocumplida, pero por todo el medio. Lo más seguro es que si tenemos abundancia ahorita, lo más seguro es que venga carencia también. Hay que preparar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la abundancia no puede ser continua. No, 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 ya va. Eso no está determinado así. Ay, 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 hay que cuidar para cuando, hay que guardar para cuando no hay. Eso ahí está. Espectacular. El mismo patrón, pero con otra coloración. Buenísimo. Rey, ¿levantaste tu mano o la dejaste así? No, no, la bajo. Dale. Ok. Veamos otra. Acuérdense de Andrés, me detienen si quieren aportar. O levantan la manito. Bien. Hasta ahora creo que, entonces, la pregunta es esta, ¿no? Aquí está. ¿Qué tipo de observador eres? Porque cuando yo cambio la forma de ver las cosas cambian. Es así. Es de esa manera. Y hablando del dinero, ¿no? En la medida que yo concibo el dinero como algo que se consigue en base a sacrificio, así va a ser. Y está perfecto, el campo está respondiendo a tu forma en que estás viendo el dinero. Ahora, cuando yo veo el dinero como un derecho, cuando yo veo el dinero como la posibilidad de acceder a él porque yo soy un tipo próspero, entonces yo no tengo la necesidad de buscar dinero, lo encuentro. Mira lo que estoy diciendo. Por cierto, no son palabras mías, son palabras de Pablo Picasso. Picasso decía, yo no encuentro, yo no busco, yo encuentro. Cuando el observador se modifica y yo miro el dinero, el amor, lo que sea que tú quieras ver, modifico mi postura como observador con relación a eso, yo no tengo necesidad ya más de buscar eso que estoy deseando. Lo encuentro, me lo encuentro, inevitablemente te lo encuentras. ¿Y de qué manera te lo encuentras en el caso del dinero? Porque te llega un negocio que no esperaba, porque Paquita te llega un socio que estaba por ahí escondido y el tipo aparece de repente con ganas de trabajar contigo. Es decir, aparecen cosas en tu camino que tú dices, wow, no, 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 es que cambié como la forma en que estaba viendo en mi relación con el dinero, la cambié, la transformé, no es cambio, es transformación realmente. Cuando yo transformo mi forma de ver eso que deseo, eso cambia. Y por eso es que no hay que salir a buscarlo, porque se busca siempre, entonces, como nos dijimos la otra vez, desde la necesidad, ¿no? Tú lo vas a encontrar en una esquina, en un libro, en un mensaje, en una valla publicitaria, que tú dices, ¿cómo es posible que, no se llama sincronía en el campo cuántico? Cuando tú deseas, pasan cosas, ocurren cosas, se ordenan cosas. ¿Por qué? Porque si mi mente extendida está en conexión con todo lo existente, y la forma en que yo conecto con lo existente es a través de mis pensamientos, de mi mente que piensa, ahí está definido tu presente y tu futuro. Ahí está definido tu presente y tu futuro. Espectacular, no me digan que no es espectacular. Es espectacular esto. Ahora, no es un tema, no funciona de manera mágica, es un proceso de todos los días. Y hacerlo, ya lo vamos a ver con un poquito más de calma, hacerlo todos los días como un ejercicio. Eh, entonces, nuestros límites, ¿sí? Nuestros limitados patrones mentales construyen una realidad sesgada. Es decir, nosotros en la vida llegamos hasta donde ellos nos permiten llegar. Simplemente. Entonces, qué difícil es para una persona, si no se da cuenta de esto, darse cuenta que utilizando los mismos patrones limitantes, ¿qué puedes construir tú con patrones limitantes? Las mismas limitaciones. Es como esto, ¿no? Tú tienes un material, ladrillos, otras cosas, y quieres construir un castillo. No, pero es que lo que tienes, que son esos patrones en forma de ladrillo, no te da para construir un castillo, te da para construir una casa parecida a la que tienen ahorita. Una casa modesta, una casa, no, pero un castillo no te va a dar para construir un castillo. Ahora, esos ladrillos los puedes modificar, sí, claro.
Por supuesto. La modificación de patrones mentales parte por un proceso, primero de darme cuenta de que tengo un patrón ahí con relación al dinero que me impide acceder a él de manera fluida, armónica, ecológica y sin hacerle daño a nadie, de manera pulcra. Eso es lo primero que hay que hacer, reconocerlo. Porque una vez que tú reconoces el patrón, automáticamente aparece una segunda opción que antes no estaba. Fíjate lo que estoy diciendo. El reconocimiento del patrón que te limita genera automáticamente en el proceso de reconocerlo, como que saliera detrás de él como que un clon, pero un patrón distinto. ¿Qué quieres tú con relación a esto? ¿Qué quieres tú distinto a esta forma de relacionarte con el dinero? Y al hacerlo, la respuesta está en el mismo campo. Ni siquiera tienes que buscarla, la encuentras. Insisto en esto. Pero lo primero es cuestionar. Y lo segundo, pues como te digo, esperar y dándote cuenta y vas a ver cómo comienzas a experimentar el dinero de otra forma. Comienzas a darte cuenta de cosas de las cuales no te dabas cuenta antes. Mira, yo tenía, y lo cuento siempre en esta clase, yo tenía un tema con el dinero hace, no sé, años atrás. Y yo no sabía de dónde venía ese patrón, pero yo era de los que pensaba que para hacer dinero tenías que esforzarte. Y no es así, no es así. El dinero es una energía, no es papel, es energía. ¿Cómo te relacionas tú con la energía del dinero? Y sucede que me di cuenta, apareció en el mapa mi abuelo. Mi abuelo fue un tipo rico, pero a mi abuelo yo nunca lo quise, porque bueno, creo que no fue un buen abuelo. Y el día que ese hombre rico, o sea, yo asociaba el dinero con un dinero de gente rica que a mí no iba a llegar a mí. Ese dinero que mi abuelo hacía trabajando, era un tipo, trabajaba con café y muchas cosas, yo veía a ese hombre, como yo le tenía a él, lo tenía separado de mí, separaba también la energía del dinero de mí. Y hice un trabajo de perdón, de aceptación y de honrar a mi abuelo. Y hasta ese día, cuando yo hice ese trabajo, el patrón se rompió. Es decir, acepté la posibilidad de que el dinero viniera a mí y yo a su vez, digamos que moverme con esa energía del dinero de una forma muy fluida. Y de hecho el dinero fluye en mi vida hoy, desde hace ya años, ¿no? De hace varios años. En base a lo que yo concibo que está bien. Yo no tengo interés de ser millonario, ni no está, pues, como un valor para mí. Pero se trabaja desde ahí, desde el patrón mental. Entonces, reconocer qué patrón mental está. Patrón mental, patrón de pensamiento, creencia, está detrás de un comportamiento que me aleja o me limita el acceso a aquello que deseo, es fundamental. Es clave, mejor dicho, en esto. ¿Sí? Como decía Einstein, no puedes solucionar un problema usando el mismo esquema de pensamiento que lo generó. Lo hemos visto 1000 veces. Muy bien. Entonces, esto, ¿no? El pensamiento es energía y al ser energía tiene frecuencia vibratoria. Tiene una frecuencia vibratoria. Esto hoy está, repito, más que medido, pero más que remedido. Con aparatos muy sofisticados, hoy pues se viene trabajando en cómo modificar esa energía o cómo modifica esa energía lo que está a mi alrededor. Fíjate, yo puedo, por ejemplo, si yo tengo un dolor, por hablarte de algo de salud, ¿no? Yo puedo modificar ese dolor o esa célula que no me gusta que tengo ahí o lo que sea que quiero trabajar a través del pensamiento enfocado, modificando la frecuencia vibratoria de eso que está allí molestando. Dolor de espalda que decía ahorita. Ese dolor de espalda, decía Ana, que está allí, nosotros podemos cambiar ese dolor, porque ¿qué es el dolor al final del día? Bueno, una metáfora del problema que está causando ese dolor. El dolor siempre es una metáfora. Entonces, es decir, es un reflejo de
una causa que hay que identificar cuál es. Ahora, si yo tomo conciencia del dolor y la forma en que lo pienso, yo puedo pensarlo desde qué desgracia este dolor, hasta cuándo este dolor, cómo es posible este dolor, dame otra pastilla y sigo con el problema. Esa es una forma. O simplemente puedo relacionarme con él de otra manera. Desde la forma en que lo concibo, desde la forma en que lo pienso. Y en el momento en que tú estableces con él una relación de frecuencia vibratoria, tú puedes alterar el comportamiento de esa parte de tu cuerpo, modificarla. Y ojo, no solamente en tu cuerpo, puedes también trabajar en el cuerpo de otro y aún a distancia, que son las famosas sanaciones a distancia. Eso yo lo he hecho y lo hemos trabajado mucho durante mucho tiempo. Yo trabajé mucho con flores de Bach, por ejemplo, terapeuta floral, hace años, hace, ¿qué? 30 años quizás. Hice formaciones en eso y tenía muchos pacientes que trataban con flores de Bach. Flores de Bach, ¿qué son? Frecuencias vibratorias igual. Son todas frecuencias vibratorias. ¿Qué es la homeopatía? Frecuencias vibratorias. Ahora, mira qué interesante. Si yo modifico mi pensamiento, modifico su frecuencia vibratoria. Por ejemplo, la frecuencia vibratoria del amor. Si yo hago un trabajo de meditación profunda y entro en la frecuencia del amor, yo desde el amor puedo hacer cualquier cantidad de cosas en lo personal y hacia o con terceros. Sí, Ana, veo tu mano levantada. Practiqué, disculpa que te interrumpa, ¿No? cuando tú, ese ejercicio que dijiste, todos los sentidos que se concentren en uno solo, que salga del corazón, y luego expandiendo y viendo al frente lo que deseo. O sea, yo deseaba que estar saludable y sin dolor, ¿no? Sí lo hice. También encontré la causa porque de un momento a otro me vino. También ubiqué el por qué. Pero tuve que recurrir a un quiropráctico porque estaba toda destartalada, ¿no? O sea, Obvio, obvio. pero sí Obvio. sé por qué empezó ese dolor, por qué se manifestó. Ya lo entendí. Ya hice como un ritual, ¿no? Un ritual que yo lo implementé, en fin, entonces para yo estar bien conmigo misma, aceptarme tal cual soy, en fin. Entonces ya lo asimilé, ya lo procesé y bueno, Okay. esperemos que para adelante todo vaya mejor, ¿no? Ok. No digas esperemos. Quita la palabra esperemos. Tiene que ser así, tiene que ser mejor. Así va a ser. Así va a ser. Gracias, gracias, Ana. Ya de todas formas ya vamos a profundizar un poquito más en esto que estamos conversando. Entonces, mira qué interesante, ¿no? ¿Cuál crees tú que sea la frecuencia vibratoria de tus pensamientos con relación a tal o cual cosa? Interesante. Hoy en día, repito, esto se mide fácilmente con equipos que están diseñados para eso. Inclusive equipos portátiles. Ahora, no sé si recuerdan este óvalo, ¿no? Fíjate lo que está pasando porque aquí vamos a llegar al llegadero del asunto de esta conversación. Nosotros estamos dentro de esos patrones mentales limitados, como está ese chico, esa chica ahí en esa pequeña, en esa prisión, ¿no? Es tal cual. Construimos esa realidad que, como una especie digamos, de lugar amurallado, por un lado nos da la seguridad de sentirnos que estamos en control de nuestras cosas. A ver, yo me levanto una hora, me cuesta otra, como, hago mis actividades, me relaciono con la gente, voy a mi trabajo, etc. ¿Sí? Y eso, en ese marco de esa cotidianidad, somos seres domesticados culturalmente, hay que decirlo de esa manera, somos seres domesticados culturalmente que respondemos a ciertos estereotipos sociales, nos sentimos a gusto. Es la importancia. Hay un libro que se llama La importancia del hábito. Es un tremendo libro. Ese libro hay que leerlo. Ese libro hay que leerlo. No me acuerdo del autor ahorita. Pero bueno, imagínate tú que estás allí con esos patrones mentales limitantes. Y a tu alrededor, pues obviamente, ese marco de energía que te rodea.
Esto lo habíamos visto antes, pero le hice algunas modificaciones porque quiero mostrarles a dónde quiero conducir esta conversación. Fíjate, ese es tu campo de conciencia en este momento. Producto, ya lo dije, de tus patrones en este momento. Y la forma en que concibes en función del tipo de observador que estás haciendo en este momento. Hasta ahí, todo bien. Pero ese patrón tiene, digamos que dos pisos. Hacia abajo es lo que llamamos el inconsciente inferior. Ese lugar es un lugar, pues, donde están los aspectos no resueltos de tu vida. El dolor, el sufrimiento, aquello que pasó, lo que pudo haber sido y no fue, aquel rompimiento traumático, la muerte de un ser querido que no has logrado todavía solucionar. Son aspectos no resueltos. Es como que el sótano de la casa donde guardamos, no sé para qué guardamos ese montón de porquería, porque al final terminas botándolo, como todo, no se han dado cuenta, ¿no? Cuando uno limpia el sótano, se da cuenta, yo guardé eso ahí 40 años, qué horror, eso no se lo comió la polilla, pero insistimos en guardar cosas que no tienen sentido guardarse. Somos acumuladores, entonces será. Pasa exactamente lo mismo, de esa guardilla, te lo quiero preguntar ahorita, ¿hasta qué punto tienes ahí almacenados en ese inconsciente inferior aspectos no resueltos, dolores y sufrimientos? Evalúa eso, porque eso incide obviamente en la forma, en el observador que eres. Cómo nosotros podemos vivir de manera libre con una mochila cargada con esos pesos que arrastramos de manera inconsciente la vida. Yo conozco personas que arrastran esa mochila toda la vida, inclusive con pesos que no le corresponden. Pesos de un hijo, del marido, de un familiar, pero bueno, date cuenta de lo que tienes cargado allí y quítale peso a la mochila. Le veo tu mano levantada, a ver. Sí, 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 Andrés, fíjate que escuchándote, traigo una sensación así como un removimiento en mi estómago. He notado que cuando alguna información es referente a algo que yo tengo que procesar, que es para mí la información, mi cuerpo se siente diferente, se siente, no sé, como te digo ahorita, como un revuelto el estómago. Al escuchar esta información de los aspectos no resueltos de nuestra vida y todo eso, el cómo me produce en mi cuerpo, que me dice, ahí tienes que trabajar. Espectacular, espectacular, Claro. Sol. ¿Sabes por qué? Se dieron cuenta de dónde estaba señalando Zule, ¿verdad? ¿Vieron? Del estómago hacia abajo. Déjenme decirle que ese es el centro energético del cuerpo. Ahí. A ver, sabemos que es el corazón, ¿verdad? Pero la intuición, a ver, cuando tú piensas en alguien y le mandas energías positivas a alguien, o no tan positivas, tienes una discusión, no se han fijado que enseguida se le produce una especie de evasión en esta parte, donde señalaba su lema. Eso es, y eso lo dicen los japoneses. Los japoneses dicen, ya de manera milenaria es esto no es nada nuevo. Ahí hay un centro de energía que es el que se conecta con la intención, con un campo de energía sumamente poderoso que recibe y a su vez da. Por eso que sentimos ahí, en el caso de Zulema, cuando recibe información de este tipo, que es energía, siente que se moviliza ese campo que tiene allí en esa zona de su cuerpo. De esto podemos hablar horas porque tengo ahí también información bastante buena que yo mismo he podido probar. Gracias, Zule. Buenísimo tu comentario. Ok, hasta aquí vamos bien, ¿verdad, chicas? ¿Sí? Sí. ¿Se entiende? ¿Sí? Ok, me Sí, sí. explico, mejor dicho, ok. Ahora, fíjense, vamos a la otra parte. Esto es cuarta dimensión. Esto, la cotidianidad. La cosificación, dijeran por ahí algunos de los nuevos filósofos que están hablando de la cosificación de lo humano. Todo es una cosa.
Entonces, fíjense, por encima de esa rayita amarilla está el inconsciente superior, que es básicamente una puerta que hemos cerrado hacia ese inconsciente superior. No es que esté cerrada, sino que no la identificamos para pasar del otro lado, producto de nuevamente de ese campo de conciencia donde estamos encerrados. A ver, nosotros sabemos que detrás de esos barrotes hay un mundo. Ustedes lo saben, hay un universo de posibilidades, pero no accedemos a él. Aún sabiéndolo, aún leyendo miles de cosas o haciendo cursos, sabemos que hay un mundo ahí, pero que nos luce inaccesible. Y eso inaccesible se constituye en una especie de llave que no tiene, a ver, es imposible llegar allá. Pues la buena noticia es que sí la hay, que es lo que les quiero mostrar, después de todo esto que hemos conversado. Fíjense. Sucede que el pensamiento es una fuerza tan poderosa que va más allá de cualquier limitación. Va más allá de cualquier limitación. La única forma de tú alcanzar la liberación es a partir de la forma en que piensas o te piensas liberado. La forma en que tú alcanzas la liberación es la forma en que te piensas liberado. El problema está en que para yo pensarme liberado, tengo que romper las ataduras de mis patrones. Otra vez, que me dicen, no, 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 eso es imposible. ¿Cómo que liberado? Imposible. Nadie se libera de eso. No puede ser. Y allí abandono el esfuerzo. Pero hay una palabrita que es la almendra del pastel de la charla de hoy, es esta palabra que voy a colocar acá. Esa raya es el pensamiento. ¿Sí? Vamos a pensar que es un pensamiento que sale de la cárcel, o como lo llamo cárcel, de ese lugar donde estamos limitados. Y la palabra clave es esta. Intención. La intención que acompaña al pensamiento es energía atómica. Es energía que se puede comparar con, no hay fuerza mayor que eso para lograr tus objetivos. ¿Sí? Y dése cuenta que es posible para mí, a partir de un pensamiento intencionado, lograr lo que yo quiero lograr en mi vida. Alcanzar lo que quiero alcanzar en mi vida. ¿Por qué normalmente cuando pensamos algo que deseamos no funciona? Porque no lleva la fuerza de la intención. Sin ese componente no es posible. Una cosa es que yo desee, lo que quiera desear. Ahora, ¿está diseñada ese deseo desde la intención? ¿Está concebido desde la intención? Andrés, definiendo la intención como qué. Como propósito. Ok. Realmente hay un propósito genuino que acompaña a ese pensamiento. Y nuevamente, no es de la necesidad. ¿Sí? La intención se aprende. Nosotros aprendemos a intencionar. Conscientemente, además. De modo que este pensamiento, con intención, esta estrella que está aquí no está puesta ahí porque me quise poner una estrella. Es porque algunas de las personas que han trabajado muchísimo con esto y han investigado en la intención, hablan de que la intención es como la estrella, como una estrella que alumbra y deshace sombras. Vale decir sombra aquello que consideramos que no es posible. Entonces me parece bellísimo esa metáfora de la estrella. Entonces tú tienes aquí, en ese espacio, en ese inconsciente superior, las palabras que se asocian con la intención. Algunas de ellas o todas. Entre otras, perdonar, amar, honrar y agradecer. Si tú te conectas en un proceso de meditación profundo, genuino, con intención, con esas palabras,
Las cosas son completamente distintas. Espectacular, ¿verdad? Espectacular. ¿Qué te quiero decir con esto? Se genera la intención, el pensamiento intencionado, a partir de un proceso de meditación en la cual, bueno, básicamente lo que han hecho hipnosis es una especie de autohipnosis. La intención es una especie de autohipnosis. Algo así como esto, fíjense, ¿no? Algo así no, es así como esto, miren. Haces una relajación, haces una meditación. Es más, vamos a hacerlo. ¿Para qué le voy a dar la ABC si no vamos a hacerlo primero, verdad? Vamos a hacer un aprendizaje, ¿cómo que llaman este tipo de aprendizaje? No se me fue la palabra. Esto es quinta dimensión. ¿Inductivo? Inductivo, gracias señora, ¿O gracias. Señora. vivencial? No, no. Vivencial inductivo, sí, pues puede terminar por ahí. Entonces, fíjense, esto es quinta dimensión. En la quinta dimensión todo es posible. ¿Cómo accedemos a la quinta dimensión? A través de pensamientos intencionados. Entonces, este grafiquito pues lo he estado trabajando mucho. Y lo que te quiero decir es que esas palabras como perdón, amor, honra y agradecer es el lenguaje del inconsciente superior. Tú no puedes solicitar, pedir, intencionar un pensamiento si estás odiando a alguien o si tienes una deuda de honra con algún ser querido o eres una persona que no agradece lo que tienes, mucho o poco, pero agradecer lo que tenemos. O simplemente el amor no está en ti. Perdiste la capacidad de amar, supongamos que eso fuera posible. No se puede. Cuando una persona me dice que ha estado intentando hacerlo y que pide y desea y todo lo demás, probablemente, esta es una hipótesis, ¿no? Probablemente tiene por ahí, como decimos coloquialmente, un cable pelado que no ha resuelto. Porque no puedes ir a ese espacio con cables pelados. No puedes, no entras. Porque ahí se mueven son energías sutiles. ¿Lo ven? A ver, no es un tema de pensar con intención porque pienso con intención. No. Es que necesito una preparación para que eso ocurra. Y esa preparación parte por, entre otras cosas, vaciar la mochila de lo que yo le dije antes, donde probablemente estoy cargando ahí facturas que no he cobrado, estoy ahí cargando un desamor que no soporto o alguien que odio o qué sé yo, ¿no? No, no va a funcionar o te va a costar mucho para que funcione de esa manera. Regina. Y te quería preguntar, Andrés, en ese inconsciente superior la energía es súper alta, como vos decís, entonces, digamos, sería que si nosotros tenemos alguna situación que solucionar, tenemos como la energía un poco más baja y podría ser que por eso es que no podría haber sintonía porque las energías son distintas. Claro. Imagínate tú que tú estés en un pozo, que no es tu caso seguramente, ¿no? Pero vamos a pensar en alguien. Esa persona está dentro de un pozo de arenas movedizas. Pensamientos densos, pensamientos, algunos asquerosos inclusive, ¿no? De hecho, cuando se han hecho estudios de modificaciones del agua, los trabajos de este japonés, hoy estoy malísimo con los nombres, me disculpo. Esaru Moto creo que se llama, no recuerdo. Está en mi libro, por cierto. Eh, y le toman fotografías a las modificaciones del campo del agua donde hay pensamientos corruptos, por ejemplo. Es asquerosa el agua, un agua pútrida. Si se rompen los enlaces dentro del enlace de la molécula de agua, genera cosas amorfas, horribles, densas. El odio es denso, la rabia es densa, la falta de amor es muy denso. Y tú estás dentro de ese campo de densidades eso, tan espesas, es muy difícil de ahí que tú puedas evolucionar. Tienes que limpiar primero acá. Por eso que le decía, parte por la persona darme cuenta y en un proceso, entrar de introspección, entrar dentro de mí mismo y darme cuenta de esto. Yo quiero practicarlo con ustedes ahorita, un ejercicio muy sencillo además para que vean de qué se trata. Gracias, Reyes, por tu pregunta. Entonces,
reconoces y valoras. Ah, pero ahí veía mano, otra mano levantada. Anita, sí. Sí, Andrés, siguiendo digamos, la línea de pensamiento, ¿cierto? Digamos, con una mochila sin, como vos decís, sin negatividad, etcétera, etcétera. Ahora, yo pregunto, en un marco de que hay un orden normal y natural de las cosas, como ese, desde la intención y ese deseo y lo que nos venís explicando, tiene que ver algo como que no es ni antes ni después, sino que responde a ese orden normal de las cosas que a veces nosotros, como nos has dicho vos, algún signo, algún símbolo, alguna palabra, ¿se entiende lo que digo? ¿Tiene que ver con eso también o no? Tú dices que se hace en el momento presente, algo así, en este instante, algo así. Sí. Bueno, mira, no hay, ahorita no se habla ya de orden natural de las cosas. Se habla de desorden natural de las cosas. Lo último que, por ejemplo, se ha trabajado, tomando la línea que me colocaste ahí, Anita, es que tú puedes hacer inclusive esto con retroactividad. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tuviste un altercado con alguien, un ser querido, ¿no? Que es lo que más nos puede interesar, hace 10 años, y tú intencionas lo que tú deseas, por ejemplo, que a lo mejor lo escribiste al principio, tú intencionas hacer las paces con esa persona. Simplemente el proceso de visualizar el hecho cumplido, porque esta es parte del ejercicio, visualizarte en el hecho cumplido es sanando lo que pasó hace 10 años. Cuando yo cuento eso, digo estas cosas, la gente no puede ser, Andrés, pero esto no tiene sentido, tiene que ser hoy, hoy es el rollo. No, no, no. Lo puedes hacer con retroactividad, ¿no? Esa es la palabra que uso. Tú te puedes ir para atrás y desde atrás sanar una persona que tuvo un cáncer hace 10 años, sanar una relación, sanar lo que sea que quieras sanar. Puedes irte al momento en que ocurrió. Y déjeme decirle que funciona todavía mejor que si lo tratas en el momento presente. Y eso rompe, Anita, con una normalidad de las cosas, ¿no? Con el deber ser de las cosas o con una... Rompe, rompe. No hay, ¿por qué? Porque no hay tiempo ni espacio en el campo cuántico. Por eso que si tú te vas 20 años atrás da lo mismo que si lo haces en este momento. Solo que si te vas al momento en que ocurrió la impronta, vamos a llamarla así, se sana de la misma manera que si lo estuvieras haciendo en el momento presente. Entonces no veamos esto de manera conceptual, y no es la intención con toda seguridad de ustedes, pero no lo veamos de manera conceptual ni rígida. Como que A lleva a B y B lleva a C. En el campo, repito, que es un campo de probabilidades, todo es posible. Todo es posible. No hay linealidad en el campo cuántico. Hay probabilidad. Ahora, en la medida en que yo enfoco en la intención y el pensamiento, la probabilidad se cierra para mí. La posibilidad de alcanzar esto se hace más factible para mí. Y ocurre. Yo puedo modificar un resultado. Mira, un experimento, por ejemplo, muy interesante. Pusieron unos tipos a tirar los dados. Creo que fueron cerca de 2 millones de tiradas. 2 millones de tiradas de los dados. Un montón de estudiantes, ¿no? Se fue a una universidad. Y cada vez que lanzaban un dado pensaban en un número, ¿no? Que ya les habían dicho. Piensan, por ejemplo, piensan en el doble 6, digo yo, ¿no? Y después de 2 millones hicieron análisis estadísticos. Esto es público, además de publicado. Está publicado. Y sucede que el efecto del azar en las veces que salió el doble 6 era del 0,01%. Es increíble cómo la fuerza del pensamiento puede modificar la realidad en los números que aparecían, que yo deseaba que aparecieran. Claro, estamos hablando de estudiantes que habían sido entrenados en el proceso, ¿no? No cualquiera iba pasando, lanza los dados, no, sino con una clara intención de lo que querían alcanzar. Eso está documentado, ojo, ¿no? Yo aquí no estoy hablando cosas que no son. Pero si eso es así,
Yo también puedo intencionar pensamientos o pensamientos intencionados para cualquier cosa. Para lo que quieras. Para lo que quieras. Entonces, ahora, reconoces y valoras la forma como piensas. Porque esa frecuencia vibratoria, y quería traerles este pequeño figura. Esta frecuencia vibratoria, cuando es alta, estamos hablando de palabras como, ya se las mencionaba, perdón, paz, amor, serenidad, altruismo. Una frecuencia vibratoria media, comprensión, convivencia, equilibrio mental, o una frecuencia vibratoria baja, tiene que ver con venganza, perfeccionismo, competencia, ego. Si yo te pidiera ahorita del 1 al 100, o que tú esos tres elementos los pudieras porcentualmente, ¿cuáles serían tus porcentajes en cuanto a frecuencia vibratoria? ¿Dónde estás más parado últimamente? ¿En pensamientos altruistas, de perdón, de paz? ¿O más bien de comprensión, de convivencia, de equilibrio? O tal vez tienes un tema por ahí de competitividad, del ego exacerbado, el perfeccionismo. Porque esa forma, esa frecuencia en que estás pensando las cosas, tiene que ver con esa evolución. Perdón. Se relaciona directamente con tu evolución de conciencia. Se relaciona con la forma en que tú vives la vida hoy en día y la forma en que accedes al campo de posibilidades. ¿Lo ves? Lo que tú decías, Reggie, una persona que tenga una frecuencia vibratoria baja, ¿cómo accede a un nivel de frecuencia más alta? No puede estar anclado aquí abajo, como tuviera pesos en los pies, no puede subir, no puede, es imposible elevar su frecuencia. Ahora, si decide moverse hacia arriba, y para eso el tipo de pensamientos es distinto, pues puede alcanzar un nivel de frecuencia distinta. ¿De acuerdo? Véanse allí en ese cuadrito y bueno, evalúen. Aquí estamos reflexionando hoy para muchas cosas. Muy bien. Entonces, por un lado tienes lo que es la liberación, la famosa liberación. Esa frecuencia te lleva a la liberación o esclavitud. Uno escoge, uno decide. Ana, ¿no quieres decir algo? O Anita, perdón. Sí, 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 una consulta, Andrés. sí. Digamos, ¿existen cursos, o sea, dentro de los cursos, hay cursos específicos de training en este proceso? Mira lo que es la intención. Fíjate lo que es el pensamiento. Justamente el 24, o sea, el 24 de este mes, voy a comenzar después se lo quería contar, ¿no? Pero a los que estén interesados, en un programa de 9 horas para trabajar esto justamente. ¿Sí? Un entrenamiento ya más profundo sobre esto mismo. Ya aquí, esto es como una especie de brief, ¿no? De general. Pero sí, así lo tengo elaborado y para dictárselos a los que quieran avanzar en su formación con relación a esto. En la práctica, ¿no? Todo va a ser netamente, así como hoy, bueno, hemos conversado, pero son 3 encuentros de 3 horas cada uno, son 9 horas. Un encuentro por semana. Después más adelante les paso una información a los que quieran continuar. Gracias. Tú estás pensando, Anita, y mira que estamos ahí con una coincidencia interesante. Ok. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vámonos a una práctica. Nos ponemos en posición que ustedes conocen. Hola, Mercedes, no te había visto. ¿Cómo estás? Te había saludado. Mejor dicho, sí te vi, pero no te saludé. ¿Cómo estás? Ok. Veo por ahí. Hola, Dore. Saludos. ¿Cómo estás, querida? Ya la saludé. Milena, si no la conozco, pero Milena no quiere, no activa, no es que no quiera, no activa su cámara. Lo que no sabe Milena es que mi cámara permite verla aunque ya tenga apagada la suya. En serio. Hola Andrés, yo creo que sí me recuerdas de Colombia. Te he conocido Mira. a través de Edgardo. Lo que pasa es que estoy terminando un informe que tengo que entregar mañana a primera hora en una reunión, pero Perfecto. estoy muy entusiasmada escuchándote. Muchas gracias. Por favor, gracias a ti por estar allí. Bueno, fíjense lo siguiente. Busquen el papel que habían escrito al principio, por favor.
Al principio, Mercedes, habíamos escrito un deseo, algo que deseamos, ¿sí? Pero que consideramos que, bueno, cierta dificultad para alcanzarlo, ¿no? Yo decía un par de ejemplos, por ejemplo, quisiera que mis hijos me llamaran más veces en la semana, por ejemplo, mis hijas. Eh, Quisiera que mi hija mayor se mudara a Buenos Aires para estar cerca de ella. Eso no depende de mí, depende de ella, ¿cierto? No, no necesariamente es así. ¿Te das cuenta cómo cambia la cosa? ¿Eh? Podemos modificar algunas cosas también desde la intención. O quiero quiero irme a vivir en un año a tal sitio, que Nueva Zelanda. Bueno, es un deseo interesante, pero ok. Y al lado de ese deseo colocábamos qué creencia o qué pensamientos asociamos con ese deseo, que pudiera tener que ver con lo que me impide, ¿no? O cómo lo veo yo realmente ese deseo, su factibilidad, etcétera. Patricia. Sí, lo de el tema del libre albedrío, de que la hija se mude, eso sería factible en la medida en que ella también tenga esa intención, ¿no? Y sí, claro, indudablemente. Pero tú puedes afectar a la otra persona de alguna manera y la persona sentir tu vibración. Y de repente por ahí se engancha y dice, ¿sabes qué, papá? Me está provocando irme a vivir para Buenos Aires. Y tú dices, ay, Dios mío, ocurre, ocurre. Eh, Sí. Ojo, ¿no? Y aquí lo que tú estás diciendo es bien importante, Patricia. ¿Por qué? Porque aquí entra el tema, obviamente, el manejo ético de esto. Si yo también puedo manipular con esto. Probablemente sí, pero ya la manipulación lleva implícito un elemento distorsionante o disonante de la energía vibratoria. ¿Te das cuenta? Si yo hago algo con una intención ulterior de manipular, de seducir, eso yo creo que no llegue a feliz término, porque tergiversa el sentido de la frecuencia vibratoria, ¿lo es? Entonces probablemente no. Siempre Probablemente debería ser, claro, dentro del amor, ¿no? Dentro del claro, amor. arriba, en la frecuencia vibratoria más alta. Ok. Perfecto. Bueno, entonces fíjense lo que vamos a hacer. ¿Leyeron ya su deseo? ¿Qué deseas? Ok. Los voy a guiar en un proceso. Va a durar unos minutitos nada más. Como si fuera una especie de inducción hipnótica, ¿vale? Pero no es hipnosis. Fíjate en lo que escribiste e internaliza. Lo internalizas. Ok. Con ese pensamiento, con ese deseo ahí internalizado, te voy a pedir que cierres los ojos. Cerramos los ojitos. Tomamos 3 inspiraciones, como ustedes saben, a su ritmo y a su tiempo. Y vamos sintiendo cómo nuestro cuerpo se relaja plácidamente. Tranquilamente te dejas llevar a un estado cada vez más profundo de paz, paz interior. Cada vez que inhalas, inhalas paz. Sosiego, tranquilidad. Muy bien. Ahora, en ese estado, te pido que te asocies con el deseo. Desde el amor. Coloca el deseo frente a ti, que al mismo tiempo que está dentro de ti, es como si pudieras colocarlo frente a ti. Y obsérvalo con amabilidad. Obsérvalo con amor.
El hacerlo, nota que te genera un tipo de emoción. Lo que sea que recibas del deseo, incorpóralo. Asócialo con algún color. Asócialo con un aroma. Con alguna temperatura que tenga. Cálido, probablemente. Muy bien. No evalúes el deseo. Simplemente colócalo allí y observa ahora suavemente el propósito que lo envuelve. La intención presente en el deseo. Sin evaluar, sin criticar, sin juzgar. Con total serenidad observas ese deseo como un pensamiento con intención. Muy bien. Ahora proyecta ese pensamiento, ese deseo, esa intención en el tiempo. El tiempo que tú consideres necesario y suficiente para que se haga realidad. No importa si es un minuto o si es un año, es lo que surja de primero. Y una vez que proyectaste ese pensamiento con intención, quiero que te visualices viviendo la experiencia como un hecho cumplido. Trasládate al futuro y vive la experiencia de estar con ese deseo cumplido. Asocia tus sentidos con la experiencia. Siente, mira, escucha, observa si hay algún aroma en la experiencia, viviéndola como hecho cumplido. Se ha hecho realidad tu deseo. Quizás experimentes gozo, alegría, lo que sea que surja, exprésalo abiertamente o no, pero creo que lo sientas viviendo la experiencia profunda dentro de ti. Eso es. Eso es. Ahora, desarrolla dentro de ti un estado de agradecimiento en ese campo de posibilidades donde ese deseo se ha manifestado y lo has vivido. Agradecer profundamente por la experiencia del deseo cumplido.
lentamente te vas parando de esa escena, de ese lugar, en ese momento que has elegido, y vuelves al estado presente. Y al hacerlo, puedes notar una línea muy sutil, una línea invisible que te conecta con ese deseo cumplido en el plazo que así has elegido. Muy bien. La huella la has dejado en el campo. Tu intención está en el campo. Tu deseo ha sido recibido en el campo. Cuando así lo desees, puedes abrir tus ojitos nuevamente. Ahora, sobre esto que hicimos, simplemente déjalo ser. No lo presiones. No preguntes. No esperes nada. Simplemente déjalo ser. ¿Eh? Ni mires el reloj. Ni mires el calendario. Déjalo que simplemente fluya. El trabajo ya está hecho. Probablemente comiences a ver ahora que decía San Agustín, milagros. ¿Crees o no crees en esto? Fundamento. La duda cierra toda posibilidad. Por eso es que esto funciona, porque funciona. Créanme. Ustedes lo han vivido, solamente que no sabían cómo llegar. Pero es por esta vía, o una de ellas. ¿Vale? Funciona mejor cuando estamos felices y alegres. Cuando estamos en una condición emocional. ¿Sí? O sea, no se hace en un estado de tristeza o de necesidad o de rabia. No funciona. Cuando estés alegre, una situación, o amaneciste un día cantando y te sientes divina, haz el ejercicio. Y hazlo a la 1 de la tarde. ¿Por qué? Porque el elemento geomagnético está en su máximo nivel, a nivel mundial. Entonces, procuramos esas energías porque las frecuencias vibratorias magnéticas de conexión con el campo están más activas a esa hora. Esto está medido también. Yo no estoy hablando aquí de libritos, esto está medido. Es más, no tengo las cifras ahorita, eso lo trabajo en el curso que voy a dar, pero hay organismos que te dan, es una aplicación que bajas y miras cuál es la hora perfecta, un organismo norteamericano principalmente que se encarga de manejar todo lo que es el geomagnetismo, sobre todo la geomagnética del Sol y todo esto que hoy en día está muy en boga. Nosotros tenemos acceso a esa información, de modo que tú puedes ver en tu ciudad o en tu pueblo, donde estás, cuál es el pico óptimo para hacer intención, para trabajar intención. No, Reggie, una vez que lo hiciste, lo dejas hasta ahí. No hay que repetirlo, simplemente ya está. Obvio, esto es una demostración en un taller de este tipo, en una charla, mejor dicho, de este tipo, corto. La meditación es mucho más profunda, pero como algunos de ustedes tienen experiencia en la meditación, pues quise hacerlo de manera más rápida. Pero se toma un poco más de tiempo, puedes poner una música de fondo o grabarte y después lo haces. ¿Sí? Pero no es que lo vayas a repetir ahorita, Regina. Yo te diría, si lo vas a repetir, repítelo dentro de una semana. ¿Sí? Haces una grabación en Anchor, en el teléfono, que te da también para ponerle musiquita de fondo y te haces una meditación más profunda de unos 10 minutos y después haces el procedimiento restante. Es
Maravilloso. Maravilloso. Esto lo hacen los monjes budistas para generar sanaciones a distancia, con grandes resultados. Exactamente lo mismo. Viene de ahí, por cierto, estos aprendizajes. Patricia. Sí, a mí lo que me pasó es que respecto a la duración, ¿no? Supongo que eso viene con la práctica, ¿no? Es como que yo alcanzo una buena concentración y después ¡plup! Me dura un poco tiempo. Claro, es práctica. Con la práctica puede ser que dure más. Sí. ¿Tú no has hecho hipnosis, Patricia? No. Ah, Lo okay. que hicimos la práctica de Milton Friedman, que fue espectacular. Pero... Milton Erickson. Milton Erickson. Sí, otra vez, segunda vez que te digo lo mismo. No, Milton Friedman fue un genio economista que ganó el premio Nobel y todo de economía. Pero está bien, Milton Erickson. Bien, ¿cómo les pareció? ¿Cómo se sienten con esto? Sensacional. Sí. Sí. Entonces, sorprendida. Andrés, Maravillosamente. una pregunta. Sí, señora. ¿Tú puedes hacer más de una antes de que se cumpla una, puede ser otra? ¿O tiene que esperar que uno se cumpla para hacer otra? Esa es una excelente pregunta. Mira, errores que se cometen. Trabajamos secuencialmente varias. No. Yo te diría que dejar una separación entre una y otra, como decía ahorita Reggie, de una semana aproximadamente, ¿sí? Nadie ha establecido cuánto. Yo digo, Andrés, por alguna experiencia que tengo, una semana, ¿sí? Pero se trabaja con especificidad. Por ejemplo, un familiar tiene un problema en la mano. Ok. El deseo es que Juan, mi primo, en su mano izquierda, en su mano derecha y en su pulgar, que es el tema donde tiene el problema, a nivel de la coyuntura, eso lo sane. Que el deseo es que mi primo Juan se le sane en la mano derecha. No, tiene que ser específico. ¿Sí? Si Con hablas todos de los dinero, detalles. con detalles. Mientras más detalle, mejor. Si es de dinero, no, que la abundancia, no, pide dinero, dime cuánto. $10,000 mensuales, $100,000 mensuales. Lo que tú, obvio, ¿no? Estamos hablando dentro de parámetros que sean ajustados a lo que estás haciendo. Que sean, digamos, a ver, la intención tiene mucho que ver con la honestidad de lo que estamos pidiendo. Si tú desde la intención intencionas mal, no va a funcionar por lo que ya dijimos. No puedes desde aquí generarle mal a otra persona a menos que trabaje otro tipo de energía, que nosotros eso no me meto con eso, ni me interesa para nada, ni siquiera mencionarlo. No me interesa eso. Pero Ahora, el tema, ¿sí? no, espera. La pregunta es, suponte, en lo que intencionamos hoy, ¿no es cierto? En la quinta dimensión y ya está. O sea, pregunto, ¿hay que ser reincidente en una semana o 10 días en la misma intención o ya está? Para mí ya está, ¿sí? Porque, fíjense, nuevamente, ¿no? Mira qué interesante es esto. No podemos pretender relacionarnos con la quinta dimensión como si estuviéramos en la cuarta. A ver, le mandé un mensaje a Reggie y no me ha respondido. Reggie no me ha respondido, me dejaste en azul. Y a la media hora, Reggie dice, este tipo sí es fastidioso, la verdad es que no le voy a responder nada y me bloquea. Bien hecho. Si ya te vio el mensaje, tuviste que está en azul, quédate tranquilo. Si no te responde, ya te quiere decir algo en no responderte, ¿no? Ya le está diciendo algo cuando si no te responde. Si esto se hace bien, tú vas a ver en tu celular, que está marcado en azul, el mensaje llegó, lo leyeron. Quédate tranquilo. Quédate tranquilo. Es como cuando le pides ya te voy la palabra, Paquita. Es como cuando le pides a Mercado Libre que le traiga algo. Y sales a la puerta a esperar que el tipo llegue y no llega. Pero bueno, si llegaba hoy, me dijo que llegaba hoy, vuelvo a salir a la calle a ver si viene el tipo con el paquete amarillo. No funciona de esa manera. Lo solicitaste, intencionaste adecuadamente, la intención es específica, lo hiciste a una hora adecuada y en un estado emocional muy bueno, déjalo.
Déjalo que fluya. Por eso que le digo, lo que vas a ver después son milagros, que lo llamamos milagros, ¿no? Se van a pasar cosas muy interesantes, muy interesantes. Sí, Paquita. Perdóname, Andrés, justamente yo salí 2 veces porque mi hijita mi hija de 14 años acaba de caer de la escalera, se ha doblado el pie y pienso que es un esguince porque no hay nada roto. Entonces, justo te iba a decir, este tipo de ejercicio que acabamos de hacer, lo puedo hacer ahora con su piecito. Sí, tal cual, Ok, tal cual. ok. Ya, sigue, mañana subo la grabación. Sigue el esquema que coloqué acá con Ok. ella. Aunque ya lo puedes hacer ahorita, ¿no? Obviamente, esta noche lo puedes hacer. ¿Y en qué te vas a enfocar? Fíjense que la visualización es con el hecho cumplido. Sí, claro. ¿Y por qué? Porque se está cumpliendo, de hecho. Ya. Cuando yo hice este ejercicio ahorita, porque me vine a aprenderlo, yo la vi a ella, claro que era en otro escenario, ¿no? Yo la vi a ella bailando y jugando y con sus pies, o sea, me adelanté un poquito porque justo estaba pasando esto, ¿no? Sí. Pero Sí, claro, sí. ahora, De hecho, puedes hacer inclusive algo más, ¿no? Sé que, como te digo, esto es una charla, digamos que para dar información de valor, pero no profundizamos. Pero fíjate, en la visualización, mira el pie de ella y tú introduces tu pie en el pie de ella, como que tu pie sano sustituye al de ella. ok, Eso es espectacular. ok, ¿Sí? ok. Es una cosa mágica y vas a ver lo que va a pasar. Seguramente mañana no tiene nada. ¿Y por qué digo esto? Cuando tú intencionas nuevamente, el poder de la intención y la frecuencia vibratoria que tiene el pensamiento intencionado, cuando tú lo colocas ahí en la quinta dimensión y te trasladas a ese espacio donde se va a generar eso que tú deseas, al visualizarte, te puedes visualizar porque ya es un hecho, ya está en el campo. Ya tú materializaste, o sea, ya las coordenadas en el campo están puestas. Ahora, espérate, no vas a buscar nada, vas a encontrar ahora. Eso va para todas. Espérate para encontrar lo que vas a encontrar. Espérese para encontrar, producto de lo que deseaste, lo que vas a encontrar. Simplemente. La palabra que grandota, subrayada, resaltada y con estrellitas es confíen. Así. Andrea, otra Confío. pregunta. Sí, señora. Si, por ejemplo, uno va a hacer esto con alguien enfermo a distancia, ¿a esa Sí. persona tiene que darte el permiso o puedes hacerlo así? No necesariamente tiene que darte permiso. Para nada. Si la persona está enferma, en el proceso es así como decimos, como lo dije a Paquita, tiene un problema de espalda. Que tu espalda entre dentro de la espalda de ella. Visualízate transfiriéndole a ella tu energía de sanación, ¿sí? Cuánticamente, si es en la cabeza, igual. Es decir, ubica bien dónde está la situación. Y conéctate con su campo cuántico, con su campo de energía, y haces esto, te entrelazas con ella. Como que si fuera su doble, ¿te das cuenta? ¿Me sigues? Como si fuera su doble. Y deja que eso ahí, visualiza la sanación, visualiza cómo transfiere salud hacia ella. Y nuevamente, espera. Gracias. Si yo le contara las cosas que he visto, funciona, es maravilla. ¿Por qué no le funcionan a algunas personas? Porque dudan y dicen, no, yo prefiero ir al médico. Bienvenido a los médicos, por Dios, bienvenido un antiinflamatorio para tu hija, Paquita, bienvenido un antibiótico a la hora del té, qué maravilla esos descubrimientos. Pero eso es alopático y está bien, pero no es fundamento de una sanación holística, digamos, integral. Desde mi punto de vista. ¿Sí? Bueno, espero que les haya gustado la charla de hoy. La verdad es que, como siempre, un gusto verlas a todas. Maravilloso. Y Gracias, Andrés. Muy Maravilloso. interesante. Gracias. Buenas Eh, noches. por cierto que les quería mostrar, la semana que viene, vamos a cambiar un poquito creo que era este que quedó aquí. Sí. Quería mostrarles lo que vamos a tener la semana que viene, ¿no?
Creo que seguía Cierra esta, le tus daba muchas gracias, aquí está esta. Ustedes saben que ustedes escogieron ahí unas y otras. Bueno, la segunda que va es Suelta el miedo y abraza la abundancia, que tiene que ver con esto mismo. La única diferencia es, les quería preguntar a ustedes que siempre están allí. ¿Es posible pasar esto para los viernes? ¿Es posible? Díganme sí o no. Por mí sí, está mejor todavía para mí. Sí, ¿Sí? Yo Ok. también. Le agradezco mucho. para porque mí también. Excelente. Porque algunas personas Pero no pudieron, ¿sí? yo el 25 de febrero empiezo un nuevo curso con Edgardo. Justamente, ¿qué día? Los viernes. Ujú. El que día estamos pisándonos los talones porque él va un día y yo voy a otro y nos chocamos, ¿no? Pero bueno, la semana que viene la vamos a hacer el viernes entonces, que no choca, A las 9. a las 9. Y la otra semana, que es el jueves 24, comienzo un taller, ya es una formación cristianita a nivel de entrenamiento, ¿sí? Para aquellas personas que quieran profundizar más en el tema cuántico, sanación cuántica, esto que estamos trabajando ahorita. La semana que viene hablamos de eso de todas formas. Sí. Así que nada, bueno, Dios los bendiga y después le paso este banner que va a ser el día viernes. Ana, ¿querías preguntar algo? Sí, ¿este curso que vas a dar es una jornada de 9 horas el mismo día o va a ser No, 3 dividido? días, 3 días de 3 horas. 3 días de 3 horas. 3 Pero, días de sí, 3 horas. pero lo que podemos hacer es modificar un día un jueves y un día un viernes para que no choque con Edgardo. Hay varios estudiantes que están con Edgardo que también quieren hacer con esto conmigo. Estoy buscando de la vuelta para que todos salgamos beneficiados, pues, ¿no? Claro, En fin, falta un día y me la semana acomodo. que viene lo hablamos de todas formas. Sí, las quisiera ver de nuevo en la Ok. formación en la charla del jueves, que vamos a hablar de miedo. ¿Qué pasó ahora con el miedo? ¿Sí? Bueno, nada. Dios les bendiga a todos. Un abrazo grande. ¿sí? Ay, chao. Que estén Gracias. muy bien. Gracias. Mercedes, no te dejé hablar, discúlpame. No, no importa. No, yo te preguntaba si esa lo vas a ver el día viernes también. La semana que viene, el viernes. Sí, pero lo otro, Vamos a ponernos de acuerdo, porque me interesa que todos estemos coordinados. O sea que a mí me gusta coordinar con ustedes juntos. De bueno, modo bueno, que quede. listo. ¿Vale? Un abrazo, Bueno, para que estén bien. listo. Buenas noches, que estén bien. Chao. Chao. Chao, Nos hasta vemos. luego. Bye bye. Bye, bye.